viniera desde miles de años y trajera a la iglesia que estaba dispersa una palabra de aliento. Of how God inspired Peter to pick up this word and bring inspiration many years later to a church. Y decíamos hablando lo que era el verso 17, 18, 19, el 20 y el 21. And we said from verse 17, 18, 19, 20, and 21, El testimonio del Señor. the testimony of our Lord. En el día que Él fue crucificado, cómo Jesús descendió a las profundidades de la tierra. And the day that he was crucified and how he descended to the profoundness Y en of el the earth. Espíritu fue y les dio testimonio a todos los que estaban allí cautivos. And in the Spirit, he was a witness to all those who were captive. Que la Biblia dice que era la gente que vivió en los días de Noé, That the Bible says that these were the people that lived in the time of Noah, cuando se construía el arca. when the ark was being constructed. Y algo muy importante que nosotros debemos de entender, And something very important that we must understand, que Dios antes de traer el juicio le dio a toda aquella gente una poderosísima y grande oportunidad. is that before God brought judgment, he gave all these people a great opportunity. Y Pedro declara y dice, donde solamente 8 personas se salvaron. And Peter declares, but only 8 were saved. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Noah, his wife, his children, and his... O sea, nadie puede pensar diferente que lo que la palabra nos enseña. Nobody can speak differently than what the Word of God teaches us. Y eso fue, creo yo, lo más sobresaliente que se predicaba en ese domingo, el día 7. And I believe that this is what stood out as we preached on June 7th. En el domingo 14 obviamente se predicó algo que era una pregunta. Si yo soy salvo, mi casa también será salva. On the 14th, we preached, and the question was, if I am saved, is my household also saved? Porque oímos mucho según el testimonio de Hechos 16, especialmente en el verso 31, Because we hear a lot on the testimony of Acts 16, specifically verse 31, donde el carcelero preguntó qué debería de hacer y le dijeron lo que tenía que hacer. where the guardsman or the jailman asked, what should I do? And they told him what he must do. Pablo en compañía de Silas obviamente le dijeron lo que tenía que hacer. Paul, alongside with Silas, told them what he must do. Sé salvo tú y lo será tu casa. You be saved, and so will your household. Porque él como un líder Because himself as a leader, iba a ayudar a su esposa, he was going to help his iba a wife. ayudar a sus He hijos, was going to help his children. iba a proveer todo para que, como dice la Biblia, se le predicó a él con toda su casa. He was going to provide to them, like the Bible said, so he could be a blessing to his Se household. abrió la oportunidad para toda su The casa. opportunity was open to all of the household. Y creo yo que hoy llega el Señor porque Él no solamente quiere a un solo individuo de la And I familia. believe that today the Lord arrives because he's not just looking for an individual of a family. Él quiere toda la casa. He wants the whole Quiere household. a toda la He familia. wants the entire family. Quiere bendecir a toda la casa. He wants to bless the entire Por church. eso la house. semana pasada se predicaba. That's why last week we were preaching Lo que está escrito obviamente en el capítulo 10 del libro del Éxodo, what is written in the book of Exodus chapter 10, donde Moisés y Aarón fueron llamados ante la presencia del rey Faraón. where Moses and Aaron were called before the presence of Pharaoh. Y lo que leíamos del verso 8 hasta el verso número 12. And when we read from verse 8 to verse 12, Cuando fueron llamados anteriormente en el contexto se decía in the context when they had been called before, it was said que los siervos de Faraón le insistieron a Faraón that the servants of Pharaoh insisted que dejara ir al pueblo del Señor, to let the people go, hacerle fiesta a Dios, to allow them to do a festival for the Lord antes de que volviera una plaga más a azotar a toda la tierra de Egipto. before another plague came in to destroy once again Egypt. Se le había ya dicho que venía la plaga de las langostas, They had already been told that the plague of locusts were coming, donde Dios iba a consumir todo lo que tenía vida, hablando obviamente de lo que era la flora, where it would consume everything on the land that had life, árboles y plantas. trees and plants. Y cuando entonces Faraón comenzó a negociar con Moisés y Aarón su hermano, And when Pharaoh started negotiating with
Moses and Aaron. Y le decía, ¿quién irá entonces a hacer fiesta, a adorar a Jehová en el desierto? Pharaoh asked, who will then go with you to make a festival to the Lord in Y the desert? Moisés dijo, iremos nosotros, And Moses replied, we will go, nuestras esposas, our wives, nuestros jóvenes our young y people, nuestros hijos. and our young children. Y cuando Faraón escuchó esa palabra, And when Pharaoh heard these words, él dijo, no, 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 no. he said, no. Mira, yo veo que es verdad que Jehová está con ustedes. Look, I know that God is with you, Pero mira lo que te espera allá adelante. but you don't know the dangers waiting ahead. Mira que allá está el desierto. You can't see, but the desert is El ahead. desierto es un lugar inhóspito. The desert is a place that is hostile. El desierto llama a la muerte. It calls death. Vayan ustedes y hagan lo que dijiste que quieren hacer. You go and you do what you said you were going to do, Pero dejen a todos los demás. but leave everybody else behind. Los eruditos, los que comentan acerca de esto en la palabra de The Dios. scholars who talk about this verse, this Bible, verse, Ellos piensan que esto que hizo Faraón they think that what Pharaoh did era con el propósito de saber que los hombres se iban y que muy pronto iban a volver a la misma cautividad. was with the purpose that the men would leave but soon come back to captivity. Porque uno que ya conoció el amor y la gracia de Dios Because the one who has known the grace and love of no God puede quedarse sin hacer nada cannot stay doing nothing. y viendo a la familia And looking at the family que sigue en el estado de esclavitud, to remain in a state of slavery, en el estado de la in opresión. a state of oppression. Pero cuando Faraón quiso negociar con Moisés y Aarón, But when Pharaoh wanted to negotiate with Moses and Aaron, me gustó la actitud de Moisés, I like the posture of que Moses, debe de ser la actitud de nosotros hoy en la which should iglesia. be our attitude today in the church. Y Faraón, que era tipo y figura del diablo hoy en este And día, as I said, Pharaoh was the figure of the devil in this day. rápidamente Moisés dijo, las mujeres, Quickly Moses said, our wives, ni los jóvenes, nor our children, mucho menos los niños, nor our young children están aquí para ser negociados. are here to be negotiated Ellos with. van a venir con They will nosotros. come with us. Y van a venir todos los animales. And all of the animals too. Porque todas las familias Because all of the y family, con los animales para ofrecer a Dios sacrificio en el desierto along with the herds and cattle, we will offer sacrifices in the estarán con desert. nosotros They will be with us hasta que lleguemos allá. until we reach our Hoy yo le destination. digo a la iglesia, Today I tell the church, todos los padres de to all familia, the parents of the con sus family, esposas, along with your wives, sus jóvenes with your children, y sus hijos, and your young con children, todo lo que tenemos with everything that we have, para ofrecer a nuestro to Dios offer to our hasta God que lleguemos allá. until we reach our Alguien quiere destination. llegar allá. Does somebody want to reach the Moisés destination? ya tenía la promesa Because the church had the promise de la iglesia, perdón, de la tierra prometida. of the promised land, excuse me. Nosotros tenemos obviamente la promesa But we have the promise de ir al cielo. to go to heaven. Y hasta que lleguemos allá, And until we reach heaven, todos debemos we caminar. should all walk. Porque nosotros creemos Because we believe que podemos legar a nuestros hijos that we can leave a legacy to our el children, conocimiento del Dios de the salvación. knowledge of Y salvation. si lo llegan a conocer And if they come to know it y lo aman con todo su and corazón, they love it wholeheartedly, tendrán el futuro they will asegurado. have a secure future. El diablo sabe que si corta obviamente en el eslabón de la cadena The devil knows that if he cuts the chain de la legacía nuestra hacia nuestros of our hijos, legacy towards our de children, nuestra prole o descendencia, of our descendants or heritage, él sabe que arruinará nuestra casa. he knows that he will ruin our Pero household. gracias a Dios por estas palabras, But thanks be to God for these que words, otros en el pasado supieron lo que tenían que hacer. that in the past others knew what they must do. Y hoy en este día, And today, in this day, no solamente a las hermanas por 2 días se les habló not just to the women that were spoken for 2 days en el campamento de damas, in the women's camp, que son mujeres de guerra, that they are warrior women, que son mujeres que van hacia la batalla. that there are women heading towards the battle. Hoy voy a predicar un mensaje Today I'm going to preach a message según el libro del Nehemías, del profeta Nehemías, according to the book of Nehemiah, en el capítulo número 4, chapter 4, del verso 13 hasta el verso 15. verse 13 all the way through 15. Voy a predicar el título Pelea por tus hijos. I'm going to preach on
Fight for your children. pelea por tus mujeres, Fight for your wives. pelea por tu casa. And fight for your Y household. eso es para nosotros. And this is for us. Y vamos a ir en contra del enemigo. And we will go in contrary to the enemy. Ya no es suficiente It is not sufficient anymore estar solamente en la defensiva. to be on the defense. De que el diablo venga y te quiera dar un coscorrón For the enemy to come and try to hit you. o un puntapié Or to try to kick y you. que tú simplemente estés a la And for defensiva. you just to be on the defense dodging. Hoy es día de pararse Today is the day to y de stand ir a la and ofensiva. to go on the offense. Tú vienes contra mí, You come towards me, pero yo también voy a ir en contra de ti, but I also go towards en you contra de tu reino against your kingdom que ha sido vencido, that has been que ha defeated, sido limitado that has been y que limited, no tiene poder y autoridad sobre nosotros. and that has no power or authority Hay over our alguien que lives. quiere pelear por su esposa. Is there somebody that wants to fight for their wife? Hay alguien, veo a muchos varones así. I see many men like this. A ver, levanten la mano los que tienen esposa Lift aquí. your hand if you have a wife here. A ver, todos, déjenme ver sus All of you, manos. let me see your hands. Súbanlo un poquito más. A little bit higher, let me El see your Señor hands. sí la ve, pero yo no cuando está acá. God can see it, but I can't when it's down here. Quieren pelear por sus Do you want to esposas. fight for your wives? Amen. Quieren pelear por sus hijos. Do you want to fight for your children? Quieren pelear por sus casas. Do you want to fight for your household? Entonces hoy les voy a decir cómo. Then today I'm going to tell you how ¿Cómo vamos a how pelear? we're going to fight. Pónganse de pie todos, por favor. Please stand to your feet. Y vamos a leer el texto que nos va a ocupar hoy en esta mañana, And we're going to read the Bible verse that we will be reading this morning en este mediodía. in this mid-afternoon day. Amén, porque ya son las 12. Amén. Voy a esperar que todos abran su Biblia I'm going to wait for everybody to open up their Bibles. en el libro del profeta Nehemías, In the book of Nehemiah, en el verso 13 al verso número 15. from verse 13 all the way to verse 15. Leemos todos en el nombre del Señor. We will all read in the mighty name of Jesus. Le damos muchas gracias a Dios por su palabra. And we give God thanks for His word. De antemano agradecemos a Dios por su palabra. Beforehand, we already thank God for His Su word. palabra que es vida. His word that is life. Todos listos para leer. Is everybody ready to read? El verso número 13 dice así para la gloria y honra del Señor. Verse 13 says, Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus esposas, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Therefore I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. Después miré y me levanté delante de ellos y les dije, obviamente, a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. Y cuando oyeron esto nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada cual a su tarea. When our enemies heard that we were aware of their plot and that God has frustrated it, we all returned to the wall, each to our own work. Alguien dígale al Señor: te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Someone say, Heavenly Father, I thank you for your word. Bendigo y glorifico, Dios mío, la grandeza de tu I nombre. bless the greatness of your name. Gracias por darme el privilegio y la bendición de estar en esta casa de oración. I thank you for the privilege and blessing to be in this house of prayer. Haz tu poderosa voluntad, maravilloso Salvador, To your powerful will, mighty God, para que mi vida sea siempre tuya, so that my life can always be yours. para que yo te sirva
sirva, Señor, amándote cada día de mi vida. and so that I may continue loving you each day. Ruego que el Espíritu que has hecho morar en mí, Señor Jesús, I plead that the Spirit that you has put in me, Lord, me dé, Señor, en esta hora sabiduría. may it give me wisdom. Me dé, Dios mío y Señor mío, humildad May it give me humbleness para recibir esta palabra. to receive this word. Al ser sembrada en mi corazón, fructifique para la alabanza y la gloria de tu nombre. And may it fructify as it is planted in my heart. El nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, In the marvelous name of Jesus of Nazareth, de Cristo nuestro Salvador. of Christ our Savior. Amén y amén. Amen. Siéntense, por favor. You can please take your seat. ¿Sabe que yo me voy a quitar esto? Está muy caliente aquí. Lo voy a dejar aquí en el monitor, Eddie. Gracias. Hoy, como dije al principio, el título de nuestra predicación es un título muy As I importante. said, the title of our message is very important. Se invita a las cabezas de la iglesia, The head of the household is invited. a las cabezas de los hogares, The head of the household is invited. a los padres de familia, To the fathers of the families, donde el Señor nuestro Dios ha delegado autoridad, where our Lord God has delegated authority a que seamos hombres sumamente sabios to be wise men, y que nosotros sepamos que Dios está con nosotros and for us to know that God is with us, y que Dios ha prometido que Él en medio de cualquier circunstancia and that God has promised that in whatever circumstance que se levante para hacerle daño a nuestra familia, that may arise to hurt our family, el Señor nos va a ayudar a salir de cualquier necesidad. our Lord God will help us to come out of it successfully. Algo que nosotros debemos de remarcar antes de predicar lo que hemos leído. Something that we must remark before what we've read. Si solamente regresamos al verso número 7, If we just go back to verse 7, dice la palabra, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron, o sea, se enojaron mucho, dice la Biblia. En el verso número 8 dice, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle mucho daño. Y eso es muy importante que hoy, en este día, nosotros lo entendamos. Que va a haber quien obviamente va a venir en contra de nuestra vida, simple y sencillamente porque deseamos hacer las cosas buenas delante de Dios nuestro Señor. we must understand that someone may come before us simply because we want to do good things before the hand of God. En el verso 7 y 8 de Nehemías 4 hemos leído claramente que había una serie de personajes que venían y el plan de ellos era simplemente de dañar. In verse 7, we heard that these people had a plan to damage, to hurt. Y algo importante que dice el último pedazo del contexto del verso 7. And very importantly, the context of the last piece of verse 7 says, Dice que ellos estaban encolerizados. it says that they were angry. Esa palabra encolerizado quiere decir que estaban sumamente enojados. This word, it means that they were very angry, they were upset. Y no hay obviamente cosa más rara, más mala de alguien que esté enojado con alguien. And there's nothing more strange than for somebody to be upset with someone. Si es por celo, If it is out of jealousy, si es por envidia, if it's out of envy, sea por lo que sea, whatever it may be, no es bueno It is que not- alguien esté encolerizado con it alguien. is not good for someone to be angry against someone else. Porque aquel que está encolerizado se ha enojado Because that person who is angry y en contra de alguien and against someone, vendrá para querer hacer lo más malo, they will come to try to do what is evil, cosas sumamente malas something that is wicked, en contra de aquel que tiene obviamente celo o coraje. against that person who they are jealous with or angry with. Y esta gente que la Biblia menciona, And these people that the Bible mentions, que era este hombre llamado Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, the Sanballat, Tobiah, Arabs, the Ammonites, and the people of Ashdod,
Estos estaban celosos del pueblo del Señor porque estaban trabajando para reparar las murallas de Jerusalén. These people were envious, angry with the people of God because they were working to rebuild the towers, the walls. Y dice que ellos en su cólera, And it says that in their group, en el verso 8, ellos conspiraron. and it says that they plotted in verse 8. Ellos vinieron para atacar, obviamente, a la gente de Dios en Jerusalén. To come and fight against Jerusalem and the people of Israel. Y eso es exactamente lo que yo quiero tocar hoy en esta And predicación. that is exactly what I want to preach on this morning. Que no es bueno que alguien esté encolerizado con nosotros. That it is not right for somebody to be mad or angry at us. No será seguro para nuestra vida. It will not be safe for us. No será bueno para nuestra It will vida. not be good for our life. Pero si eso llega a pasar, But if this comes to happen, si eso está pasando, if this is actually happening, y eso tenemos que vivir en nuestra vida cristiana, and this is something that we must live in our Christian lives, tenemos que saber que Dios es por nosotros, we must know that God is for us, que Dios prometió no that dejarnos, God promised never to leave us, y que en medio de cualquier circunstancia, en la manera que sea, and in the midst of whatever the circumstance may be, Él prometió librarnos. He has promised to deliver us. Y hoy en este día, And today, el pueblo del Señor, the people of la God, iglesia del the Señor, church of God, no tiene los mismos problemas que tenía la gente de Dios en aquella hermosa ciudad de Jerusalén. doesn't have the same problems that the people of God in the time of Jerusalem had. Ellos tenían enemigos de carne y hueso. They had enemies of flesh and bone. Eran hombres limitados, They were men who were limited, hombres vulnerables, vulnerable men, que por más grande que fuera el daño que querían causar, that it didn't matter how big the pain was that they wanted to cause, estaban limitados. but they were limited. Hoy nosotros no debemos de sacar de la ecuación de nuestra vida Today we must not remove from the equation of our life que la iglesia tiene un enemigo, that the church has an enemy, un enemigo a silencioso, silent enemy, un enemigo que es obviamente cauteloso an enemy that is very cautious. y que según la palabra de Dios en primera de Pedro 5:8, And according to 1 Peter 5:8, él anda rugiendo. he is roaring. Él quiere asimilarse como a un león rugiente, He wants to compare himself to a roaring lion, pero él anda buscando but he is looking a ver a quién devora. to see who he can devour. Entonces nosotros Then for us, we must. no debemos de darle ninguna ocasión para que dañe nuestras We vidas. must be alert and not give in to any circumstance. La palabra de Dios ha dicho The word of God has stated, y dirá por toda la and they eternidad. will say for eternity, Según San Juan 8:44, according to John 8:48, 8:44, se menciona cada rato, and mentions, and it says time after time, se explica cada rato, and it explains time after hablando time, de este personaje talking on this person que es el diablo. that is the enemy. Y el Señor Jesucristo hablando con la gente en aquel día, And our Lord God speaking to the people of that time, la gente que no aceptaba su the mensaje, people that did not accept his message, la gente que estaba en contra de su the ministerio, people that were against his ministry, y aquella gente que decía y pretendía ser hijo de Dios. and that people who said and pretended to be children of God. El Señor les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. O sea, esto cambia toda la ecuación de una vida. This changes the entire equation of a life. Y aparte el Señor Jesucristo dijo algo muy significativo. And our Lord God said something very significant. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. He was a murderer from the beginning. Porque en veces cuando usamos la gramática creemos que esa palabra, él, el pronombre él, está hablando de alguien diferente. Because when we use the grammar, we think that he is speaking of someone else. Pero está hablando del diablo. But it is speaking of the devil. Él ha sido homicida desde el principio. He has been a murderer from the beginning. Él no ha permanecido en la verdad. He has not withheld any truth. Porque no hay verdad en él. For there is no truth in him. Cuando él habla, When he lies, habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. O sea que el diablo nunca te va a decir
decir algo bueno. So the devil's never going to tell you something good. Por eso en la predicación de la semana pasada, That's why in last week's preaching, Faraón o el rey Faraón, Pharaoh or the king Pharaoh, que era como un tipo y figura del who diablo, was a type figure of the devil, cuando le dice a Moisés, mira lo que te espera por delante en el desierto. when he tells Moses, look at what awaits for you ahead in the desert. No lleves a tus mujeres, Don't take your wives. no lleves a tus jóvenes, Don't take your youth. no lleves a tus niños, Don't take your children. déjalos aquí. Leave them behind. Mira la calamidad en el desierto. Look at the calamities in the desert. Y él quiso engañar obviamente a Moisés y a Aarón. And he wanted to trick and fool Moses and Aaron. Él va a tratar de engañarte a ti, amado hermano, He is going to try to fool you. dentro de lo que es el núcleo de la familia. What is in the nucleus of the family. En la Biblia está escrito que nosotros los hombres The Bible, it is written that us, the men, somos la cabeza del hogar. we are the head of the household. Es por donde debe de llegar la bendición de Dios a la familia. That's where the blessing of God should come through for the family. Cada hombre dentro de cada hogar Every man within each household debe de ser un hombre sabio, has to be a wise man, un hombre temeroso de Dios, a man fearful of un God, hombre que tenga comunión y relación, conocimiento de Dios, a man that has communion, relationship, and knowledge of God, para que sepa proteger lo más hermoso dentro de su so that familia. he can know how to protect the most beautiful thing in his family. Las esposas de cada quien son hermosas. The wives of each of you are beautiful. Los hijos de cada quien son The hermosas. children of each of you are beautiful. El más chiquito de mi casa es hermoso. The youngest one in my household is beautiful. Y yo estoy preparado. And I am prepared. Y voy a seguir preparado. And I will continue being Y prepared. tengo que alentarme cada And día. I have to prepare myself. No porque voy a cumplir 62 años. Not because I'm going to be 62 years of age. Tengo que venir y decirle, you're on your own, my son. No le voy a decir, estás solo, hijo. You just go ahead and you just do whatever you can do. Tú ve adelante y ve qué es lo que puedes hacer. No way, José. No, así no. My name is José. No way, Mi José. nombre es José, pero así no. Cada día que tenga vida, Each day that I have life, cada día que pueda levantar mi corazón al trono de la gracia, each day that I can lift my heart to the throne of grace, cada día que pueda recordar el maravilloso nombre de mi Señor y de mi Salvador, each day that I can remember the marvelous name of my Savior, voy a Lord, poder hacer algo glorioso. I will do something glorious. Voy a interceder por mi I will familia. intercede for my family. Voy a rogar a Dios por mi I casa. would plead to God for my family. Voy a hacer lo que yo puedo hacer. I'm going to do what I can do. Pero voy a confiar que mi Dios, But I'm going to trust that my el que God, ha sido refugio de generación en generación, como dice el Salmo 91, as Psalms 91 says, the one that has been refuge from generation to generation, como dice el Salmo 91. like Psalms 91 says, Ese es mi Dios hoy en este día. this is my God today. Porque según Hebreos 13:8, Because according to Hebrews 13:8, mi Señor, my Lord, mi Dios, my mi God, Salvador, my Savior, es el mismo, is the same el de ayer, yesterday, el de hoy today, y para and siempre. forever. El que estuvo con The aquellos one that was with them está con is nosotros. with us today, El que está con and the one nosotros that is with us today estará con la gente en el futuro o en la will posteridad. be with the ones in the future. Alguien alaba a Dios por esto. Does somebody give God thanks for this? Hay hombres que están entendiendo lo que estoy diciendo. Is there men who are understanding what I am preaching? Tenemos que pararnos. We must stand. Tenemos que tener la actitud que tuvo aquel líder y toda aquella gente del pueblo de Dios. We must have the attitude that the leader and all the people of God had at Yo that si time. alguno no lo alcanza a discernir, If for some of you, you can't reach to discern this. mi actitud es ir en contra del diablo. My attitude is to go against the En la devil. mañana, In the morning, en la tarde, in the afternoon, en la noche, in the evening, y aún hasta en la cuarta vigilia. and even during dawn time. El diablo es el enemigo The devil is the enemy de la iglesia. of the church. El diablo es el enemigo del pueblo de Dios. The devil is the enemy of the people of God. Y él obviamente cada día hace And maquinaciones. each day he does tricks and makes mechanics. Y alguien podrá pensar, And somebody may come to think, oh, el diablo solamente me va a atrapar a mí is the devil only going to trap me si hago adulterio. if I commit adultery? Pero como no hago adulterio, But because I don't commit adultery, the devil cannot touch me. el diablo no me puede tocar.
Oh, el diablo solamente me va a atrapar si hago fornicación. He will only trap me if I fornicate. Pero como no hago fornicación, But because I don't fornicate, el diablo no puede the atraparme. devil can't trap me. Oh, el diablo no me puede atrapar porque no robo. The devil can't trap me because I don't steal. Oh, el diablo solamente me puede atrapar si yo miento como un mentiroso. He can only trap me if I lie. Pero como no hago mentiras, But because I don't lie, el diablo no me puede atrapar. the devil can't trap me. Y muchos And many les falta entendimiento. are lacking Porque el diablo te puede atrapar are lacking understanding because the devil can trap you si abres solamente una puerta, if you just open a door donde tú estás descontento por algo. where you are upset about something. Si abres una puerta pequeñita de amargura, If you open a small door of anger, cuando menos pienses, before you think, estarás lleno de raíces de amargura. you will be filled with roots of anger. Y eso es lo que mucha gente no And entiende. this is what many don't understand. Miren, hay un pasaje bien hermoso en la palabra de Dios. Look, there is a beautiful passage in the Word of God. No sé ni por qué estoy diciendo esto, porque esto no estaba ni en mi I prédica. don't know why I'm saying this. It wasn't even in my preaching. Pero la Biblia dice en 2 los Corintios 11, But the Bible says in 2 Corinthians 11, desde el verso 1 hasta el verso número 10, se lo voy a parafrasear en 4 palabras, from verse 1 all the way through verse 10, I'm going to paraphrase it in a few words. o más bien dicho, en 4 frases. In 4 phrases, I will paraphrase it. Había gente que había hablado del apóstol Pablo, There were people who had spoken about the Apostle Paul. lo habían criticado, They had criticized him. habían criticado su They ministerio. had criticized his ministry. Y esa gente obviamente por lo que hizo, And these people, for what they did, se echaron mal en su vida. they put bad upon their lives. Cuando Pablo se dio cuenta de esta situación, When Paul realized the situation, porque la iglesia del Señor obviamente because the people, the church of the Lord, debe de conocer la vida del que está allí predicando. must know the life of the one that is before them Y preaching. la Biblia dice And the Bible states que la iglesia that the church se puso en contra de aquel que habló. got against the man of God. Y Pablo en su carta, And Paul in his letter, hablándoles del medio virtual de la carta, speaking through the letter, le dice a la iglesia que lo perdonen a ese individuo. he asks for the church to forgive that individual. Y le dice, yo ya lo he perdonado. Paul says, I have already forgiven Le him. dice a la iglesia, no sean duros ni ásperos con él, And he tells the church, don't be hard with him para que no muera en el desánimo. so that he doesn't die in the discouragement. Pero yo quiero llegar, escuche bien, al verso número 11. But I want to reach to verse 11. Y le voy a pedir a los que están en el media que pongan ese verso, por favor. And I'm going to ask for the media to please put verse 11. Segunda a los Corintios 2:11. 2 Corinthians 2:11. Y lo que dice la palabra de Dios es algo muy importante. And what the word of God says is something very important. 2 Corinthians 2:11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Y cuando dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Qué tremenda palabra. This is great word. Estaba en riesgo toda la congregación, The whole congregation was at risk porque se pusieron a juzgar a aquel que habló en contra del apóstol Pablo. because they were judging the one who spoke against the Apostle Paul. Muchos de la gente de la iglesia no se dan cuenta, Many of the people of the church don't realize porque el diablo los engaña. because the devil fools you. Hablar así en contra de alguien To speak against someone, trae obviamente condenación. it brings condemnation. Vea lo que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, In order that Satan may not outwit us, pues no ignoramos sus maquinaciones. for we are not unaware of his schemes. Ahora, escuche usted lo que es la palabra maquinación, porque eso sí lo puse yo, porque iba a hablar de Zambalá, de Tobías, del árabe y de todo este montón de gente. Now listen to what the word scheme is, because I knew I was going to talk of Sanballat, of Tobiah, and all these people. La palabra maquinación To scheme es un plan o un proyecto secreto y artificioso. it is a large plan that is secret. Y luego dice, es un plan elaborado con el fin de lograr un propósito
específico. It is a plan that has been organized with a specific purpose to accomplish. Muchos maquinan solo para destruir, Many scheme only to destroy. maquinan para engañar, They scheme to trick or fool. maquinan para hacer daño y consumir, They scheme to hurt others para tener un beneficio personal. and to have a personal benefit. Y eso es lo que es el diablo. And that is what the devil is. El diablo obviamente que estaba moviéndose en el corazón de Sanbalat, de Tobías y de toda aquella gente, el árabe y todos los demás. The devil who was moving in the hearts of Sanballat, Tobias, and all the Arabs and all the people. Ellos habían maquinado, They had schemed. ellos habían planeado They secretamente, had secretly plotted or planned. ellos habían elaborado un plan de destrucción silencioso con el propósito de hacerle daño al pueblo del They Señor. had plotted this plan to silently, secretively hurt the people of God. O sea, si nos damos cuenta que el diablo es mentiroso, If we realize that the devil is a liar, homicida desde el principio he is a murderer from the y beginning. padre de mentira, He is the father of lies. él no tiene nada bueno en él. He has nothing good in him. Él obviamente maquina para hacer el daño, el mal. And he schemes to do bad, to do evil things. Él va a hacer lo que sea con tal de arruinarte. He will do whatever it takes just to hurt you Te and va a destroy you. presentar cosas que van a parecer buenas, He will present you things that seem good, pero que te pueden dañar. but that can truly hurt and Te va a damage you. presentar cosas que parecen que son razonables, He will present you things that seem reasonable, pero cosas que te pueden arruinar. but these things can destroy you. Esta enseñanza de Nehemías 4 del 13 al 15 This teaching of Nehemiah 4:13 through 15 radica especialmente en la perfecta integración eradicates in the integration de lo que es la fe y la acción, of what is faith and what is de action. creer en Dios y de pararse a la acción. To believe in God and to stand in action. Todo comenzó con un hombre que tuvo dolor en su corazón Everything started with a man that had pain in his heart, por ver la ruina, obviamente, del pueblo del Señor, of seeing the ruin of the people of God en la ciudad del Señor. in the city of the Lord. Y este hombre hizo todo lo necesario And this man did everything necessary para venir y ayudarlos. to come and to help them. Lloró delante de Dios, He cried before se God. entristeció, se quebrantó, He was broken before God. suplicó a Dios por ayuda, He pleaded God for help porque él quería ayudar a su pueblo. because he wanted to rescue the people. Ahora tenemos que pensar qué llevó al pueblo del Señor en los días del profeta Nehemías a esa horrenda condición. Now we must think what took the people of God in the times of Nehemiah to be in this condition. Porque Nehemías se enfrentó la ruina juntamente con el pueblo, Because Nehemiah confronted the ruin with the people, el estancamiento. the stagnation. Y todo eso comenzó por el descuido espiritual del pueblo del Señor. And all this began because of the uncarefulness, the spiritual uncarefulness of the people of God. ¿Saben una cosa que yo no puedo entender? Do you know one thing that I cannot understand? Que cuando nosotros sabemos que algo nos hace daño That when we know that something is not good for us, y lo seguimos haciendo. but we continue doing it. ¿Saben ustedes que yo y mi esposa está de testiga? Do you know that myself and my wife as a witness, Me comencé a dar cuenta que el azúcar me comenzó a hacer un poco de daño. I realized that the sugar was making me sick. Me comencé a dar cuenta que ahora, y todavía a él le sigo, pero ya no son 4 o 5 panecitos, ya no es tanta soda. Creo que no me he tomado una soda casi como en una semana y no lo voy a hacer. And I still continue. I might not eat 5 pieces of bread or a soda. I haven't drinking soda in about a week. Hoy me comí 2 panecitos allá con café. Today I had 2 pieces of pastry with coffee. Ya no le pongo la crema dulce al café, ahora es black coffee. I don't no longer drink coffee with creamer. Now it is black ¿Y coffee. saben por qué? And do you know why? Porque me comencé a dar cuenta Because I started que realizing tenía una alta adicción ahora a lo dulce. that I was very highly addicted to the sweets. Llegaba y abría el pantry I would open up my pantry y agarraba miel de abeja and I would grab honey y la empezaba a chupar. and I would start eating it. Agarraba galletas, I would grab cookies. agarraba una, I would grab 1, 2, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Después, para no estarme cansando con la mano, agarraba de a 3. And after, so my hand didn't get tired, I would grab 3 at a time. Y me daba cuenta que casi me acababa casi medio paquete o dejaba el paquete sin nada. And I realized that I would almost finish the whole package or almost leave it empty. Ustedes que me aman y me han regalado gelatina, If you love me and you have gifted me me gelatin, tuve que controlar. I had to control myself. Porque delante de la gelatina Because before a gelatin, éramos 2 haciéndole así. it was 2 of us
moving like this. Y ahora aquí está mi esposa. And now my wife is here. Me ha puesto gelatina enfrente de mí. She has put Jello before me. Y nunca voy a pensar que me quiere matar. And I'm never going to think that she wants Porque to kill me. sabe que la gelatina era una debilidad mía. Because she knows that gelatin was my weakness. Y ahora por causa de mi And bienestar, now because of my well-being, me quito la gelatina. I move it to the side. Le digo, dame un aguacate. I say, give me an avocado. Dame de esas hierbitas verdes. Give me some of those green herbs. O sea, ensalada pues. In other words, a salad. No vaya a pensar, ay, la hermana le da hierbita verde al Don't pastor. think of other green herbs that my wife No, gives no, me. no, ensalada. No, I'm talking about a Y salad. luego me dice, ¿quieres dressing? And she asks, do you want dressing? Estaba adicto a los aderezos. I was addicted to the dressings. Ahora le pongo solamente en veces poquito oil en vinegar. Now I only put a little bit of oil and vinegar. Y rápido. And quickly, Y sabe una cosa, and do you know se something? me quitó la temblorina. The shakiness went away. Se me quitó que había veces que estaba orando así, hermanos. There was moments that I was praying like this. Y cuando usted dura media hora, una hora o lo que sea así, And when you pray for 30 minutes or last this long, y usted hace esto, and then you get right back up, me acuerdo que lo comencé a hacer I remember that I started doing y this. 2 o 3 veces me fui para And atrás. 2 or 3 times I stumbled La backwards. vista se desenfocó My vision got blurry. y comencé a sentirme tembloroso. And I started feeling shaky. Y yo dije, algo no está bien. And I said, something is not Le right. dije, Señor, no cabe duda que si voy al médico me va a decir qué está pasando. And I said, Lord, without a doubt, I know if I go to the doctor, they will tell me what's Y wrong. luego voy y me hinco otra vez. But then I go and I kneel myself one more time. Me hinqué despacito. I softly kneeled. Y me acuerdo que puse mis manos en un silloncito donde oro. And I remember that I placed my hands on the couch where I pray. Ahí ya están marcados mis codos. My elbows are marked there already. Y ahí comencé a orar. And I started praying. Y le dije, dime, Señor, And I said, tell me, Lord. dime si tengo que tener mucho cuidado con el azúcar. Tell me if I need to be careful with the sugar. Y saben ustedes que el Espíritu Santo me impresionó mi And do you know corazón. what the Holy Spirit impressed my heart? Tienes que cuidar qué comes. You have to be careful with what you consume, what you Por eat. eso ahora llego y verdad que ya no tomo tanta coca. That's why I don't drink as much Coke anymore. Porque yo creí que la comida sin coca no sabía nada. Because I used to believe that food without Coke Porque tasted like nothing. comencé a mirar qué es lo más que te puede causar, obviamente, alzas o bajas en lo que es tu glucosa. Because I started realizing and learning what can cause highs and lows in your Mire, glucose. sin querer le estoy dando aquí un estudio de salud. Look, without wanting to, I'm giving you a health lesson. Y sabe que ahora me abstengo de tanto dulce. And do you know that now I abstain myself from too much sweets? Y mi esposa venga y le pregunta, va a decir, sí, sí es verdad. And if you come and ask my wife, she will say it is true. Ya no come tanta cosa He dulce. doesn't need as many sweets. Pero ahora me puedo parar. Ahí me va a ir de cabeza. ¿da? But Me to- puedo parar. But today I can stand. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque debo de estar bien. Because I must be well. Porque debo de ser el hombre que vigila. Because I must be the man that is vigilant. Debe de ser el hombre el que pone el ejemplo. The man that sets the example. Y si algo me está dañando And físicamente, if something is damaging me physically, no lo quiero. I don't want it. Menos lo espiritual. Neither the spiritual. Pero ¿qué voy a hacer si yo estoy convaleciente, enfermo, porque no quise entender But what am I to do if I am sick, if I am ill, because I didn't want to understand estos signs que se le estaban dando a mi vida? those signs that were shown towards my life? No voy a poder hacer mucho por mi casa. I will not be able to do much for my No household. voy a poder proveer para mi I familia. will not be able to provide for my family. Entonces sí he tenido cuidado en lo que es el aspecto físico, So if I've been careful with what is physical, con la sabiduría de Dios. with the wisdom of God, Debo de tener mucho más cuidado en el aspecto I espiritual. should be much more careful in the spiritual aspect. Yo les decía con dolor en mi corazón el domingo I pasado was saying last week with pain in my heart a ustedes padres to you, the fathers, que no le dejen a sus hijos al diablo, to not leave your children to the devil, que sean sabios, to be wise, entendidos, y understanding. que aunque el diablo se quiera poner compasivo, And even though the enemy may try to be compassionate, ha sido, he was, él es He is, y será and he will continue mentiroso being a liar y padre de and the mentira, father of lies, un homicida, a murderer, el que quita la the vida, one that takes life away, porque él viene because he comes para robar, matar y to destruir. steal, to kill, and destroy. El Señor vino según San Juan 10:10 The enemy came according to John 10:10. para dar vida abundante. Sorry, the Lord Y came to esa give vida, abundant amado life. hermano, And that life, esa vida, amada and that hermana, life
Es el regalo del Señor que Él nos ha dado. It's the life of God that He has given Pero us. debemos de tener cuidado. But we must be careful. No debemos de tener descuido espiritual. We cannot be uncareful No debemos de ser gente decidiosa with our spiritual life and be people without decision en las cosas que tenemos que hacer conforme a la palabra de and Dios. the things that we must do according to the Word of God. Nadie lo puede negar. No one can deny El this. materialismo puede destruir una comunión y relación con Dios. Materialism can destroy a communion with God. El dinero ha sido, es y será Money is, has been, and will be algo que influye poder. something of influence, of power. Algo que Jesús lo llamó Señor. Something that our Lord calls Lord. Algo que puede afectar la vida y la comunión de alguien. Something that can affect life and communion. Por eso Jesús en Mateo 6:24, That's why in Matthew 6:24 the Lord says, nadie puede servir a dos señores. you cannot serve two masters. Tenemos que tener nosotros integridad, You must have integrity, sabiduría, wisdom, no tener esa falta de and decisión, not have that lack of decision, no obrar con descuido and to not work uncarefully para hacer la voluntad de nuestro Señor y de nuestro Dios. to do the will of our Lord God. Eso, amados hermanos, llevó al pueblo del Señor This is what took the people of God principalmente a la ruina. to ruin. Por eso ellos estaban con sus murallas destruidas. That's why their walls were destroyed. Quizás hoy diga usted, ¿y a mí qué me importa que hicieron las murallas? Las derribaron y había agujeros por donde quiera. And today you might say, I don't care about those walls. They were destroyed and there was holes everywhere. I don't Las care. murallas eran simple y sencillamente lo que era protección alrededor de la ciudad. But the walls was what protected the entire city. Era lo que guardaba la integridad, obviamente en la seguridad de la ciudad con sus familias. It's what withheld the integrity and security of the families within the city. Pero al estar derribadas, But as they had been broken al haber down, agujeros, as they had been filled with holes, los enemigos entraban y salían por donde quiera. the enemies would come in and go out everywhere. Por eso hoy nosotros That's why for us today, debemos de tener cuidado we must be very que careful lo que el Señor nuestro Dios ha puesto alrededor de nuestra vida, of what our Lord God has put around our lives. las cosas con las que Él nos ha dado seguridad y The protección, things in which He has given us security and protection, deben de estar en estado óptimo. they must be in optimal state. Un día el diablo que fue echado de nuestras vidas, One day the devil who was casted away from our lives, según lo que dice la palabra de Dios en Mateo 12:43 al 45, according to Matthew 12:43 through 45, ese demonio, that devil, cuando es echado en nuestra vida, that demon, when it is casted away from our lives, él anda en lugares secos y desérticos. he is in desert and dry places. Y qué tremendo da. And this is something very interesting. Esa palabra yo la quise decir la semana pasada. This word, I wanted to say it last week. Cuando Faraón le dice, no, mira, no sabes lo que te espera. El desierto es solamente muerte. When Pharaoh said, you don't know what awaits ahead in the desert, it's only death. Y qué cosas que ni los mugrosos espíritus And it is interesting that not even the awful spirits quieren andar en el desierto. want to roam in the desert, Pero ellos hacen algo. but they do something. Ellos vuelven a la casa de donde salieron. They return to the house from where they left. Y ellos son expertos en saber y en notar y en entender. And they are experts in noticing and understanding Si aquella casa que fue limpia if that house that had been cleansed está habitada. is being inhabited. No importa si tienes mucho dinero. It doesn't matter how wealthy you No are. importa si eres joven o fuerte. It doesn't matter if you are young and strong. No importa si te las sabes todas. It doesn't matter if you know everything. No importa nada de eso. None of that matters. Lo único que va a respetar el espíritu inmundo The only thing that this immune spirit will es respect la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. is the presence of our holy God. Por eso hoy en este año, That's why in this year, ahí está, hermanos, it is right there en cada pared, in every wall. al entrar al As you santuario, walk into the al ir sanctuary, hacia atrás, as you walk towards the al back, entrar a los salones, as you walk into the que la classroom, iglesia primitiva comenzó siendo llena del poder del Espíritu that the Santo. early church was filled with the Holy Hoy Spirit. no importa lo que tú quieras sacarte debajo de la manga, It doesn't matter what you want to pull out of your sleeve si today. no es la presencia de Dios, If it is not the presence of
God que nos da sabiduría, that gives us wisdom, que nos da that dirección, gives us que direction, nos da obviamente fuerza para ir hacia that adelante. gives us strength to move El forward. enemigo The enemy está siempre planeando, is always plotting, está siempre is maquinando. always plotting. Es un plan secreto It is that secret plan que quiere él elaborar cada día mejor. that he wants to make better each day. Y hasta que él no ve una vida destruida, And not until he sees a destroyed life, entonces busca a alguien más. then he will move on to someone else. Si tu casa parece solamente limpia If your household seems clean y parece adornada, and it seems well organized, pero no está la presencia del Señor but the presence of God is not que there, te ayuda a vivir en el entendimiento y en la obediencia hacia con Dios, who helps you live in understanding and obedience towards God, este sabe lo que tiene que hacer. he knows what he must do. Él sí sabe lo que tiene que He hacer. knows what he must do. El mismo Señor Jesucristo dice, Él vuelve. Our same Jesus Christ declares he Y returns. si ve la casa desocupada, And if he sees the household inhabited, va y se trae a otros más villanos que he Él. goes and brings villains much more greater than Y him. vienen y entran a esa casa. And they enter this household. La casa es obviamente en relación a la vida de una persona. This household is related to the life of a person. Y dice entonces llega And it says he arrives y se posicionan. and positions, Y la condición de aquella persona and the condition of that person viene a ser peor que la que tenía. comes to be worse than what they used to have. Pero gracias a Dios que But- un día But thanks be to God that one se day levantó alguien por el amor en la casa del Señor, someone rose up out of love in the house of que God, era Nehemías. who was Nehemiah. Y qué bueno que el pueblo entendió. And it is beautiful that the people understood. Hoy puede estar alguien como Nehemías Today there could be someone like Nehemiah dentro de la misma familia. within the same family. Pero si tu propia familia en tu casa no But entiende, if your own family in the household does not no understand, coopera, they don't no cooperate. entra con la fe a la acción. They don't enter with faith and Si action. los hijos quieren seguir haciendo y viviendo como ellos If quieren, the children want to continue doing and living how they el want, líder de la casa no podrá hacer the nada. leader of the household will not No podrá conseguir nada. they will not be able to do anything. Hablando en la iglesia, Speaking in the church, si el líder en la iglesia if the leader in the church tiene la visión de que con Dios todo se puede reparar para tener obviamente una utilidad óptima. has the vision that with God all things can be repaired, Pero si la iglesia no lo cree, but if the church doesn't believe si it, la iglesia no se arma, if the church doesn't equip si la itself, iglesia no se if levanta, the church doesn't get up, no se va a poder avanzar. it will not be able to move forward. Todo es un organismo que funciona Everything is an organism that is working. si todo lo que lo compone colabora. If everything that composes it Hay collaborates. familias que se componen solo de tres: There are families that are only composed of three: el padre, the father, la madre the mother, y un hijo. and the child. Y con que solamente el hijo no esté en unión And just with the child not being in unity, en medio de este organismo, in the midst of this organism, no se va a poder lograr you nada. will not be able to attain anything. Aquellos hombres entendieron. Those men understood. El profeta los llamó a defender, The prophet called on them to defend, a luchar por sus to mujeres, fight for their wives, a luchar obviamente por sus hijos, to fight for their a children, luchar por sus casas. to fight for their Pero mi households. Biblia, como tu Biblia, dice But my Bible, like yours, says que cuando Nehemías los estableció por familias, that when Nehemiah established them as families, todos trabajaron, they all worked, todos they all colaboraron, collaborated, todos they participaron. all participated. Tu padre de familia, dile a tu esposa, As the father of the household, tell your wife, debemos de ir a la par, we must go united y los together, hijos con and our nosotros. children with us. Y aunque seamos 3 o 4 o 5, And whether we be 3, 4, or 5, vamos a caminar como un ejército en orden. let us walk like an army in order. Vamos a ir imponentes. Let us go and put our force. Pero cuando hay pereza, But when there is laziness, miren, de aquí vamos a salir. we won't even get out of this Y no place. importa quién juegue,
It doesn't matter who's playing. Yo no sé quién va ganando. I don't know who is winning. Y yo le aseguro que en cuanto muchos de ustedes lleguen delante del televisor, But I assure you, when many of you are before your television, ese sueño ingrato que no lo deja estar aquí consciente, that sleep that is not allowing you to be here consciously, o a veces no va a alcanzar ni a llegar a la casa, nomás cruce aquí y llega al Casino Boldines a comer al or restaurante. perhaps you don't even get home, but you arrive to the Casino at Bodine, Y el sueño se le irá, and your sleep will el disappear. cansancio desaparecerá, Tiredness will disappear. el apetito se And manifestará, appetite will manifest. sea el In-N-Out, Whether it's In and Out sea donde venden el Dairy Queen una nieve. or Dairy Queen where they sell ice cream, Eso, amado hermano, that beloved en church veces se aprecia más is sometimes more que un wanted, mensaje de vida. more appreciated than a message of Y el life. diablo que maquina, And the devil that plots, él sabe de qué pie cojeamos. he knows from which leg Y él no se va a ir al pie bueno. he's not going to go to the good leg. Se va a colgar en aquel que con mucho trabajo apenas se apoya. He's going to go to our hurt leg. Hoy es día de levantarse. Today is the day to get up. Hoy la maldad sí es verdad que va en aumento. Yes, wickedness is getting Pero greater, la sabiduría de Dios, but the wisdom of el God, poder de Dios, the power of sobre God, todo el amor de Dios, above all the la love of God, protección de the Dios, protection of God, es para la iglesia, is for the church, es para seguir adelante, is to keep moving es forward, para tener is victoria. to have victory. El pueblo se unió, The people las united, familias the colaboraron families helped, y todos obviamente and all of them tuvieron seguridad nuevamente en Israel. again had security in Israel. Si usted no hace nada, If you don't do anything, ciertamente le va a causar mal a la iglesia que el Señor ama. certainly you will hurt the church that God loves. Pero sin duda alguna, But without a doubt, el daño comienza en su casa. the damage begins in the household. Alguien podrá pensar, el pastor nomás dice así porque es el pastor. Somebody may think pastor only says those things because he's the No, pastor. hubo tiempo que no era el pastor. No, there was a time in which I wasn't a pastor. Y va a haber tiempo en mi vida que no voy a ser pastor. And there will be a time in my life where I will not be a Y yo le pastor. pido al Señor, Señor, quiero tener un espíritu diferente como dice tu palabra que hubo en Josué y en Caleb. And I say, God, I want to have a different spirit like your word says was in Joshua and Caleb. Y que no importa, Señor, aunque sean más de 62, a lo mejor 72 o 82, si And tú it- no vienes. And it doesn't matter if it's 62, 72, or 82 years if you don't return. Y me quiero sentir And I want to feel y quiero vivir and I want to live como cuando tenía 30. like when I was 30 years. Y sabe de que sí se puede. And do you know that this is Sí possible? se puede. This is Yo possible. les aseguro que sí se I puede. assure you that this is En el possible. nombre del Señor. In the name of the Lord. Hoy, amado hermano, Today, church, una vez más te invito again, I invite you a que pelees por tu to esposa, fight for your wife, a que pelees por tus hijos, to fight for your a que children, pelees por tu casa, to fight for your a household, que hagas todo lo necesario, do everything that is todo necessary, lo suficiente everything that is sufficient, para que tú asegures so that you can assure que la presencia de that Dios, the presence of God, porque tú la buscas, because you look for porque it, tú la llamas, because you call on it, vuelva a estar en tu for hogar, it to come and be in your para que tu household, casa sea so bendecida, that your house can be blessed, guardada y protected, prosperada. and prospered. Yo con esto voy a terminar. With this, I will end. Aquí se acabó. With this, I am ending. Aquí cerramos el mes de tanta prédica. With this, we close the month of so many preachings. Aquí si agarró algo, pues ya se tuvo que haber visto. If you grab something, then it should have been Si no agarró shown by now. nada, But if you did not grab onto anything, todo esto no importa cuántos textos nosotros leamos. all of this, it doesn't matter how many Bible verses we read. No importa cómo hablemos de la soberanía y la grandeza y el poder del Señor. It doesn't matter how much we talk of the sovereignty and greatness and power Si of God. nosotros queremos seguir empeñados en seguir queriendo vivir como nosotros queremos, If we want to remain stubborn and live in the way that we want to live, nosotros dañaremos nuestras vidas. we will damage our lives. El Señor no nos llamó para ser dañados. The Lord did not call on us to be hurt. Vengan los músicos y el praise team, por favor. El Señor nos llamó Our Lord called us para que tuviéramos éxito, to be successful, para que pudiéramos trascender juntamente con nuestras familias to transcend together with our y families, estemos con Él un día allá en el cielo. and to be with Him one day in the heavens. O sea que cuando alguien se pone a leer el libro del profeta
Nehemías, So when someone reads the book of the prophet Nehemiah, especialmente este capítulo 4, specifically chapter 4, que habla de la colaboración that talks about the collaboration del líder con las familias, of the leader alongside of the families, de las familias obviamente que habían creído al Señor. of the families that had believed in God. Qué importante es esta palabra. It is a very important word. Nehemías lo primero que le dice al pueblo en medio de la hostilidad de los enemigos: The first thing Nehemiah said to the people in the middle of the hostility, recuerden al Señor, remember the Lord, grande y temible. great and mighty. Si alguien verdaderamente causa obviamente espanto y terror, es nuestro Dios en contra del enemigo. If someone truly causes fear, is our Lord against the enemy. Y lo que dice Nehemías, y Él está con nosotros. And Nehemiah said, but he is with us. ¿Saben por qué hace una semana Do you know why a week ago tuvimos victoria en el Señor? we had a victory in the Lord? Porque Él caminó cada día con nosotros. Because he walked alongside us each day. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta But we must realize de que el ataque silencioso o sigiloso del enemigo that the stealthy attack of the enemy es constante. is constant. Ustedes, hijos de familia, For you, children of the family, que están molestos, who are upset, enojados, angry, descontentos not conformative con lo que sus papás hacen, with what your parents do, con los que sus papás les dicen, with what your parents tell you. hoy tal vez no puedan discernir. Today you might not be able to discern. Mire, yo no tuve el privilegio de algunos de ustedes. Look, I didn't have the privilege like some of you. ¿Saben ustedes que yo no me acuerdo ni una sola vez que mi papá me haya dicho que me quería? I do not remember a single time that my father told me that he loved me. Y estaba diciendo yo en el campamento And I was saying this in the camp, que yo no me acuerdo que mi padre me haya mencionado ninguna vez por mi nombre. that I don't remember my father ever calling me by my name. Mi padre siempre me habló por mi apodo. He always called me by my nickname. Siempre me dijo gordito. He always called me gordito. Pero ¿saben una cosa? But do you know one thing? Yo hoy tuviera una y más que razones Today I should have one or more reasons para ser así o peor to be like this or worse en relación con mis hijos. in my relationship with my children. Pero no hay nada But there is nothing que me pueda obligar that can force me a que siga ese mismo ejemplo. to follow that same example. Yo dije la semana pasada I said last week, y lo vuelvo a decir por respeto a la memoria de quien fue mi and I padre. say it again out of respect of the memory of who my father was. Lo único que él quiso un día heredarme The only thing that he wanted to give me one day era enfermedad de su cuerpo. as inheritance was the illness of his body. Pero yo me he puesto a pensar, But I have been thinking, qué hermoso hubiera sido how beautiful would it have para been mí en mi vida for my life que mi padre that my me father hubiera hablado del Salvador. would have spoken to me about the Savior, Me hubiera venido a decir, would have come to me and said, en medio de aquellos problemas difíciles que tuve de juventud, in the middle of all the problems I had as a young person, en medio de mi ignorancia que dejé atrapar mi corazón por tanta maldad, in the middle of my ignorance that I allowed my heart to be trapped y in such verme wickedness, mostrado algo así con and esperanza. to have shown me something with hope. Qué ingratitud cuando tú tienes a tu hijo, It is unbelievable that when you lo have your tienes child, allí you have him there, y no eres capaz de hablarle, and you are not willing de to talk, enseñarle, to teach, de darle obviamente algo que sea bueno para su to vida. give them something that is well for their life. Yo gracias a Dios que mis hijos están aquí I thank God because my children are here con dificultades y con defectos, with defects and difficulties, pero están aquí. but they are here. Pero nunca But never vamos a dejar pasar la oportunidad will we ever let the opportunity pass de hacer lo que tenemos que hacer to do what we must do para que ellos tengan bienestar de parte de Dios. so they can have a well-being with God. Alguien necesita entender hoy en este día Someone needs to understand today que debe de haber algo en nosotros. that there must be something in us, Es la integración de la fe y de la acción. the integration of faith and action. Yo he conocido un montón de gente. I've known many people. Están sentados en el sofá de su casa. They sit down on the couch of their house. Llega uno y les predica One comes and asks, y me han dicho, nosotros tenemos fe. and as we preach to them, they say, I have faith. Tenemos fe. We have faith. Tenemos fe. We have faith. Hubo gente que se murió en el sofá de su casa diciendo que tenía fe y nunca hizo nada. There was people that died on their couch
stating that they had faith, but they never did anything. Si tú tienes fe, If you have faith, si yo tengo fe, if I have faith, es confianza en Dios. that is confidence in God. Confianza en que Él tiene un plan para toda nuestra casa. Confidence that He has a plan for our entire household. No importa cómo sea. It doesn't matter how it may be. El otro día miré a mi hijo el mayor The other day I saw my older son, my eldest son, y lo miré cómo tiene barba, cómo tiene tanto pelo. and I saw how he has beard, how he has so much hair. Y me doy cuenta que de un día para otro se puede ver tanto pelo en la cara. And I realized that from one day to another, you can notice so much hair. Y yo me le quedaba mirando And I looked at him y dije, ¿hasta cuándo es mi responsabilidad él? and I said, until when is my responsibility towards him? Y en lo que yo pensaba, And in my thoughts, creo que el Señor me impresionó con su espíritu. I believe that the Lord impressed me in His Spirit Y me dice, hasta que estés vivo, until you are alive, hasta que Él viva, until He lives. Él es tu responsabilidad. He is your responsibility. Tienes responsabilidad de modelar delante de Él. You have the responsibility to model before Him. Hay algunos de nosotros que no podemos modelar delante de nuestros hijos. There are some of us that cannot model before our children. Mire, Look, si el hermano Ove ahorita estuviera queriendo vender zapatos, if my son right now was trying to sell shoes, a ver, modélelos, hermano Ove, los zapatos. model them, brother. Modélelos. Model them. Muy pobre el modelaje. Very poor the modeling. Imagínense que yo quiero vender zapatos Imagine that I want to sell shoes. y les hablo todo lo que ustedes quieran de mis zapatos, And I speak to you about everything you want to know of my shoes. pero están escondidos. But they are hidden. Pero si los quiero modelar, But if I want to model them, just look at me. entonces mírame. ¿Eh? Y si quiero ser más preciso, And if I want to be more precise, si quiero modelar con ellos, if I want to model with them, mire, look, ya se enredó esta cosa. ¿Eh? O sea que lo debo de enseñar. then I must teach it. ¿Cómo quieres enseñar a tu hijo? How do you want to teach your children? ¿Cómo? How? Si no te atreves a modelar una vida de fe If you are not willing to model a life of y de faith acción. and of action. El día de ayer Yesterday ya pasó. has already passed. No hay un solo segundo que nosotros podamos recuperar. There's not a single second that we can recover. La oportunidad se pasó. The opportunity has passed. No la vas a volver a tener. You're not going to have it again. Pero hoy tenemos hoy. But today we have today. Hoy es el día para amar. Today is the day to love. Hoy es el día para adorar. Today is the day to worship. Hoy es el día para servir. Today is the day to serve. Modela, Model, no tu zapato. not your shoes. Modela tu vida. Model your life. Modela tu fe. Model your faith. Modela, perdón, tu nueva vida. Model your new way of being. Hoy Dios Today God nos habla a través de su palabra. calls us through His word. Hay que levantarnos. Let us rise up. Levántate, hermano varón. Rise up, man. Pelea por tu esposa. Fight for your wife. Pelea por tus hijos. Fight for your children. Pelea por tu casa. Fight for your household. Para que nada esté en la mano del diablo. So that nothing can be in the hands of the Tú devil. puedes arrebatarle a él You can snatch away from the lo que enemy él te haya venido a robar. what he came to steal Lo from que you. Dios te ha dado What God has given como you herencia. as heritage. Alguien entendió la semana Did pasada someone understand last week que en el Salmo 127:4 that in Psalms 127:4, herencia de Jehová heritage of the Lord son los are hijos, the children. cosa estimada Beautiful thing they es are. el fruto del It's vientre. the fruit of the womb. Aparte de la salvación, Aside from salvation, lo más grande que tenemos the greatest thing that we no have es la casa, is not the no house. es el carro, It is not the vehicle. no es el dinero en el banco, It is not the money in the bank. son los hijos It is the que children Dios of God nos ha confiado. that He has entrusted to us. Levántate, hermano. Arise, church. Levántate, Rise, hermano. church. Pelea por tu And fight esposa. for your wife. Pelea por tu casa y Fight tus for your hijos. household and your Yo children. voy a abrir este altar I'm going to open up this a altar alguien que quiera tener